Buenos días, nosotros somos María Paula Aguilera, Fiorella de Lisa, Faisal Gutiérrez, Felipe Samuel y Juan Pablo Zuluaga. Hoy vamos a hablar sobre una hormona muy importante en el cuerpo humano, la prolactina. A lo largo de la exposición veremos qué es la prolactina, cómo está formada, cuáles son sus principales características y sobre todo por qué es tan fundamental en este proceso biológico. ¿Qué es la prolactina? Es una hormona proteica perteneciente a la familia de las hormonas lactógenas junto con GH y HPL, caracterizada por un núcleo de lisas alfa. En el genoma humano, un solo gen que se encuentra en el cromosoma 6 codifica la prolactina, sitio de unión hélice 3, hélice 4. La estructura química de la prolactina es un polipéptido de aproximadamente 23 kilodalton y 199 aminoácidos, con 3 enlaces sulfuro y con una hidrofobicidad hidrosoluble, que no atraviesa la membrana celular por difusión. La prolactina contribuye a cientos de funciones fisiológicas, tales como regular funciones reproductivas, la síntesis de progesterona en el cuerpo, lúteo, ovulación. Actuar como modulador inmunológico, promotor del crecimiento celular y regulador del metabolismo de lípidos y glucosa. Y la función la cual consideramos de las más relevantes es estimular la lactogénesis y desarrollo de la glándula mamaria. En la lactogénesis y desarrollo de la glándula mamaria, la prolactina promueve el crecimiento de los alvéolos mamarios, que son los componentes de la glándula mamaria, donde se produce la leche. La prolactina estimula las células epiteliales alveolares mamarias para sintetizar componentes de la leche, incluyendo la lactosa, que es el carbohidrato de la leche, la caseína, la proteína de la leche y los lípidos. Los receptores de la prolactina se regulan a la baja en el tejido glandular mamario durante los periodos de niveles elevados de progesterona, por ejemplo, durante el embarazo. Tras el parto, el nivel sérico de progesterona desciende, lo que permite la regulación positiva de los receptores de la prolactina en células alveolares mamarias, lo que facilita la lactogénesis. Incluso después del parto, los niveles de prolactina no se mantienen elevados de forma continua, solo alcanzan picos durante los periodos de estimulación del pezón, lo que permite controlar la producción de la leche. Mientras se mantenga la succión, los niveles de prolactina se mantienen elevados. Durante los periodos en que la madre no amamanta, los niveles de prolactina descienden a un nivel basal y la producción de la leche de las glándulas mamarias disminuye. Si la madre no amamanta a su bebé, los niveles de la prolactina descienden a niveles normales después de 1 a 2 semanas. Es decir, que la prolactina se regula con su mecanismo de retroalimentación positiva. A diferencia de la mayoría de las hormonas que operan bajo retroalimentación negativa, la liberación de la prolactina estimula una mayor secreción de la prolactina. En esta parte hablamos de la glándula hipófisis, específicamente de las células lactótrofas, que son las que producen prolactina. Durante el embarazo, estas células aumentan porque el cuerpo se está preparando para formar tejido mamario y producir leche. La hipófisis se encuentra justo detrás del puente nasal en la silla turca y está conectada al hipotálamo, que es el que regula la producción de muchas hormonas, entre ellas la prolactina. Algo importante es que la hipófisis anterior, que es donde están estas células, no solo almacena, sino que produce y secreta sus hormonas, a diferencia de la hipófisis posterior, que solo actúa como conducto para las hormonas que vienen del hipotálamo. La prolactina no actúa siempre en un solo lugar, sino que tiene muchísimas funciones y por eso afecta a distintos tipos de células. Algunos ejemplos de diferentes tipos de células dianas son las células mamas, que se encargan de la producción de leche. También actúa sobre células del sistema inmune, sobre adipocitos, células páncreas, de las gonadas y hasta el endometrio. En resumen, la prolactina es una hormona con efectos muy variados en diferentes tejidos del cuerpo. El receptor de la prolactina es un receptor de membrana plasmática, de tipo citoquina clase 1 y de paso simple. Está ampliamente distribuido en muchos tejidos, como hígado, riñón, mama, ovarios y sistema inmune. El receptor de la prolactina es de tipo citoquina sin actividad tirosina quinasa intrínseca, que requiere la quinasa asociada HAC2 para señalizar. Existen diferentes isoformas, formas largas y cortas, que afectan la señalización dependiente del tejido y función. Ahora hablaremos de la señalización de la prolactina, pero antes vamos a especificar qué significa cada figura del diagrama. Primero tenemos PRLR, que significa receptor de prolactina. Después tenemos JAK2, que significa Janus quinasa 2, que es una tirosina quinasa citoplasmática unida al receptor. Después tenemos STAT, Signal Transductor and Activator of Transcription. Después tenemos FYN, que es tirosina quinasa de la familia SRS. También tenemos SHC, GRB2 y SOS, que son proteínas adaptadoras. Tenemos también RAS, RAF, MAPK, que son las cascadas de quinasas activadas en secuencia.
y la MAPK entra al núcleo, que es la que regula la proliferación y diferenciación celular. Ahora sí hablaremos de la señalización en sí. Primero se necesita que los receptores se unan, se acoplen. A esto se le llama dimerización inducida por prolactina. La prolactina se une a su receptor PRLR, que es receptor de prolactina. Cada receptor tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. Cuando la prolactina se une, dos receptores se acercan y forman un dímero. Abajo de cada receptor está la tirosina sinasa JAK2 asociada, que aún está inactiva. Paso 2. Activación de JAK2. Al juntarse los dos receptores, también se acercan los JAK2. Esta proximidad permite que las JAK2 se fosforilen entre sí. Esto activa JAK2 como enzima. Una vez activadas, las JAK2 fosforilan residuos de tirosina en el dominio intracelular del receptor. Esas tirosinas fosforiladas sirven como sitios de acoplamiento para proteínas señalizadoras como STAT, SHC, etc. A partir de aquí se activan las vías de señalización. JAK2 STAT es síntesis de proteína de la leche y la MAP, que es proliferación y diferenciación celular. A partir de aquí hablaremos de las diferentes y principales cascadas de señalización que podemos encontrar. Primero teníamos la vía JAK2 STAT, que es la que se encuentra en la izquierda en amarillo. La STAT se une a la tirosina fosforilizada. El JAK2 fosforila a STAT. La STAT se dimeriza. Así entra al núcleo. Una vez en el núcleo, activa genes que codifican proteínas lácteas, caseína, lactoalbumina. La función y la respuesta es estimular la síntesis de leche. Ahora tenemos la vía FIN-STAT, que es la de verde y sirve como un apoyo. La tirosina sinasa FIN también se activa. Colabora fosforilando a STAT, refuerza la señal. Ahora tenemos la tercera vía, que es la que se encuentra a la derecha en azul rosa. A través de adaptadores SHC, GRB2 y SOS se activa la cascada. La proteína RAS, después la proteína RAF, después el MAP y después el MAP. El MAP entra al núcleo y activa factores de transcripción. Su función es regular el crecimiento y diferenciación de las células mamarias. Aquí hay dos puntos claves. El primero, no hay segundo mensajero clásico, como el CAMP, el IP3 o el CALF, y la señal se transmite por fosforilaciones en cascada. En mujeres los niveles normales oscilan entre 3 y 4 nanogramos entre mililitros, mientras que en los hombres están entre 3. Las causas de la hiperprolactina son enfermedades hipotálame o de hipófisis, causas fisiológicas, causas fármicas, tumores, etc. A continuación vamos a nombrar los signos y síntomas más importantes de la hiperprolactina. La galactorrea es la secreción de leche por las glándulas mamarias, ocurre en el 30% de los casos. La amenorrea primaria o secundaria es la desaparición de la menstruación. Las céfales y alteraciones del campo visual, estos síntomas aparecen en causas temporales. Y urtismo en caso de que la mujer presente SOP y hiperandrogenismo. La hiposecreción, la clasificación según su origen, es la hiperprolactinemia primaria causada por alteraciones en la glándula pituitaria y la hiperprolactinemia secundaria debido a factores externos o trastornos sistémicos. Las causas pueden ser trastornos hipocifarios, factores hormonales. Sus síntomas varían según el sexo y las causas subyacentes. En mujeres, falta de lactancia tras el parto, irregularidades menstruales, infertilidad. En hombres, disminución de la libido, infertilidad, pérdida de densidad, o sea, a largo plazo. En ambos sexos, fatiga persistente, dificultades para concentrarse y sistema inmunológico debilitado. La prolactina es una hormona esencial que cumple cientos de funciones. Su papel en la lactancia y en el desarrollo de la glándula mamaria es clave, pues permite que el cuerpo materno se adapte para alimentar al recién nacido de manera efectiva. Además, se pudo demostrar cómo procesos que parecen tan naturales como la producción de leche en realidad dependen de mecanismos muy precisos que involucran una glándula, un ligando y un receptor y una célula diana para poder obtener la respuesta.